que sí, es una operación típica de falsa bandera, pudiéramos llamar. Una operación típica de provocación para después armar el escándalo y utilizar el poder comunicacional a través de redes y medios para culpar al gobierno bolivariano y comenzar una escalada de enfrentamiento donde nadie va a preguntar cómo lo hizo, quién lo hizo, donde nadie va a escuchar a nadie, sino que se van a escuchar el repiqueteo de las ametralladoras y de los misiles. Así que era una acción de provocación. Entonces, en este tipo de cosas, un detective que está haciendo un curso de policía le enseña en su curso básico algo que es la pregunta que le enseña a todo detective. Eso me lo enseñó Cilia, que es detective de la PTJ. Una pregunta clásica: ¿a quién beneficia el crimen? Es la primera pregunta que se hace un investigador. ¿A quién beneficiaba esta acción terrorista? Que cada quien saque sus conclusiones y, como diría un buen comentarista, seguiremos informando. Estados Unidos avanza en su afán de agredir al pueblo venezolano. Lo más reciente, la planificación de una operación de bandera falsa en nuestro país. Y precisamente a propósito de eso, el gobierno venezolano ha denunciado este plan que implicaba la colocación de explosivos en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, señalando pues que esto se trata de lo que ya hemos mencionado, de una operación de falsa bandera. El objetivo: fabricar la excusa para justificar así una intervención militar extranjera y culpar al Estado venezolano. Y fíjense algo, es que a lo largo de la historia Estados Unidos ha utilizado montajes similares de falsa bandera para desatar guerras, conflictos, agresiones y por supuesto con un fin que es derrocar esos gobiernos que no responden a sus intereses. De inmediato vamos a hacer un repaso por la historia, brevemente algunos casos muy puntuales de lo que ha significado estas operaciones de falsas banderas de Estados Unidos. Comencemos con Cuba, en 1962. En ese momento, el Pentágono tenía o se propuso la llamada Operación Northwoods, de los cuales luego se desclasificó el documento donde se contemplaban actos de terrorismo en Estados Unidos que implicaba justamente culpar a Cuba de tirotear civiles, barcos con refugiados hundidos, atentados falsos y hasta el derribo de un avión con estudiantes. Para entonces, quien era presidente de Estados Unidos, Kennedy, rechazó el plan. Nos vamos ahora a Irak. En 1991, en esa oportunidad, una joven de Kuwait testificó que soldados iraquíes habían asesinado a 312 bebés al sacarlos de las incubadoras. ¿Qué pasó? Con el tiempo se supo que este testimonio era falso y que fue organizado por Knowlton. Esta joven, además, en ese pasar del tiempo, se pudo conocer que era hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos. Y como ya les he dicho, la verdad entonces se supo, pero luego de que se había iniciado la invasión. Nos venimos al 2011 con Libia, uno de los casos más recientes. Para esa oportunidad se hizo la difusión de que los rebeldes habían tomado la Plaza Verde en Trípoli. Y en realidad lo que ocurrió fue una réplica en Qatar con actores. Allí ustedes ven algunas imágenes de lo que fue ese momento. Y por supuesto, entre los actores había uno que interpretaba al hijo de Gaddafi. Aunque se desmintió este montaje, eso igual facilitó la captura de Gaddafi y el reconocimiento de lo que fuese entonces luego el Consejo Nacional Transitorio. Siria, 2018, más cerca todavía de estos tiempos, fue en Guta, cuando 1.300 personas murieron por armas químicas. La ONU calificó esto como un crimen de guerra. Y por supuesto, la prensa mundial culpó ¿a quién? Al gobierno sirio, de Bashar al-Assad. Esto preparó el terreno para la agresión internacional de la cual hasta el pasado año todavía este territorio era víctima, el pueblo sirio. Pero fíjense, todas estas operaciones de falsas banderas, hemos mencionado algunas elementales, claves de la historia, tienen el objetivo
de generar o de fabricar esa excusa para intervenciones militares. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos, en su carácter imperialista, es intervencionista, pero no solamente con el uso de la fuerza no armada, sino también de manera armada. Y nos vamos a viajar rápidamente a través de un informe que también se publicó del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, de cómo se dan las intervenciones desde 1798 al 2022. Este informe, llamado Casos de uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el extranjero, reconoce al menos unas 350 intervenciones. Escúchese bien, 350 intervenciones entre los años de 1798 y 2022. 11 de ellas son declaraciones de guerra contra naciones extranjeras. Vean ustedes entonces cómo ellos mismos develan y desclasifican en estos informes de qué están hechos los estadounidenses o el gobierno norteamericano en sus diferentes etapas, independientemente de quién dirija en ese momento la administración. En ese mismo informe se destacan algunos conflictos autorizados por el Congreso de Estados Unidos. Sí, ese mismo que hoy autoriza, o que ayer precisamente debatía en el Congreso, si darle luz verde o no a Trump para seguir con las operaciones irregulares en el Caribe. Ese mismo, en su momento, ha hecho también diferentes debates para autorizar o no. Y en este caso, los no considerados como declaraciones de guerra contra otros países. Por ejemplo, la guerra naval no declarada con Francia de 1798 a 1800. La primera guerra de Berbería de 1801 a 1805. La segunda guerra de Berbería de 1815. También se incluye en esa lista la llamada Guerra de Vietnam de 1964 a 1973, la Guerra del Golfo Pérsico de 1991 y las acciones globales contra lo que ellos consideran terroristas extranjeros tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Y lo que ellos también han calificado como la guerra contra Irán. Y aquí quiero ser enfática y que quede claro, estos son los nombres, las categorías que le da este informe del Congreso de los Estados Unidos. Los llama guerra, le llama guerra a todas estas intervenciones militares. Sin embargo, como ya hemos venido develando, no es precisamente lo que se genera, ellos agreden. Es más, tenemos el caso de Palestina, que en alianza con Israel, con el Estado sionista de Israel, han agredido por años al pueblo palestino. Y ellos han calificado esto como una guerra. Así lo hacen con los diferentes conflictos que han generado, que han propiciado, que han impulsado, que han financiado en el mundo. Es interesante también destacar que la intervención en Corea no fue autorizada por el Congreso. Según el informe, Estados Unidos respondió a la invasión que hiciera Corea del Sur por parte de Corea del Norte, acudiendo en su ayuda. Esto de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las fuerzas estadounidenses desplegadas en Corea superaron los 300.000 soldados durante ese último año del llamado conflicto. Más de 36.600 militares estadounidenses fallecieron en esa acción. Vean ustedes el costo que tiene cada una de estas acciones guerreristas de Estados Unidos, que incluyen a su pueblo, en este caso el ejército, las Fuerzas Armadas. Intervenciones, ahora vamos a mirar en ese mismo informe lo que han sido las intervenciones militares de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto vamos a mostrarle un mapa que nos permite dibujar rápidamente cómo ha sido entonces este proceso de intervención en los diferentes países. Vamos a ver entonces a continuación. Ese mapa ya lo aprecian ustedes en pantalla, que fue elaborado por la Juventud Comunista de los Pueblos de España, en el cual se señalan los países que han sido intervenidos militarmente por Estados Unidos, fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Y allí ven también la larga lista de países, donde se incluyen las intervenciones militares con golpes de Estado, las llamadas guerras, cambios de régimen y desestabilización, donde por supuesto aparece Venezuela, que no se escapa al ojo del imperialismo. En alguna de estas intervenciones, los distintos gobiernos de Estados Unidos han utilizado lo que ya decíamos al principio, la falsa bandera, que por supuesto lo que busca es justificar una intervención bélica o también obtener
una ventaja política sobre ese país agredido. Vean ustedes entonces cómo con estos datos nosotros podemos ilustrar lo que ha sido el papel intervencionista, guerrerista de Estados Unidos a lo largo de la historia. No solo se trata de Venezuela, hoy Venezuela es el centro de atención del imperio norteamericano, pero lo mismo ha ocurrido en países del Medio Oriente, en países de Europa, donde ellos tengan intereses. Y a propósito de lo que ya le hemos dicho, la falsa bandera, vamos a presentarles a ustedes a continuación un trabajo de investigación que hallamos, donde se explica muy bien qué fue lo que ocurrió con Kuwait en el caso de Irak, cuando se hace esa falsa bandera de que Irak estaba asesinando bebés, sacándolos de las incubadoras. Que esto propició, por supuesto, una de esas invasiones que se han realizado en este país del Medio Oriente. Vamos a mirar a continuación para que conozcan a detalle qué fue lo que ocurrió en ese momento y cómo se desarrollaron los hechos. Volviendo a agosto de 1990, Irak ataca a Kuwait pidiendo a los kuwaitíes que dejen de robar petróleo de los pozos de Irak. El presidente de Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, presiona al mundo para empezar una guerra en contra de Irak. Pero las encuestas muestran que el público estadounidense divide en un 50 y 50 en esa idea. Luego viene este testimonio ante el Congreso de Mediación de una chica de 15 años, kuwaití, que no puede dar su identidad por temor a represalias. Vi a los soldados iraquíes entrar al hospital. Ellos sacaron a los bebés recién nacidos de las incubadoras y vi morir a los bebés. El resultado, apoyo a la guerra y la operación Tormenta en el desierto se pone en marcha. 135.000 iraquíes civiles muertos y se estima en más de 1 millón de muertos durante 10 años de represalias. Un pequeño problema. Nunca existieron las muertes de los bebés de las incubadoras, ni uno. La investigación del Broadcasting Corporation de Canadá reveló que la niña que dio el testimonio era la hija del embajador de Kuwait, diciendo mentiras y actuando para las cámaras del gigante americano en una fase de $10 millones para la campaña de engaño de Estados Unidos. Este hombre miente. Yo mismo vi a 40 niños recién nacidos sacados de sus incubadoras. Este hombre también miente. Sacaron a los bebés de las incubadoras sistemáticamente en Kuwait. Hubo muchas personas que participaron de esta conspiración. Algunas organizaciones falsas, documentos falsos y desinformación. Más claro, imposible. Allí tienen entonces datos importantes que logran develar lo que ya les he comentado, el carácter guerrerista del imperio norteamericano. Cuando se propone invadir una nación, busca cualquier justificación. Entre esas, las operaciones de falsa bandera, de la cual hoy Venezuela es víctima. Nosotros vamos a hacer una pausa necesaria, pero al regreso vamos a estar dando el análisis claramente sobre este tema con nuestro invitado, Jesús Millán, analista internacional, con quien revisaremos a detalle cada uno de estos elementos que hemos nosotros mostrado a todos y a todas ustedes a esta hora y que por supuesto permiten un análisis en profundidad. Vamos a la pausa, recuerden mis redes sociales, me pueden hallar como @Claramente BZLA en todas las plataformas digitales, también en nuestro canal en Telegram como Claramente y mis redes personales @soykativega. Vamos a la pausa, ya venimos con más de este programa, mirando qué es lo que ocurre tras esta operación de falsa bandera contra Venezuela. De vuelta con nuestro programa especial desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, Estados Unidos, operación de falsa bandera contra Venezuela. En la primera parte ya le comentábamos y hacía un repaso por la historia de los momentos más emblemáticos, de los más destacados
de cuando Estados Unidos ha aplicado este tipo de operaciones contra los países donde ellos necesitan intervenir militarmente, porque pareciera que se le agotaran las vías de agresión y optan entonces por crear estos escenarios de falsa bandera, justificando así una posible invasión. De manera tal que es el tema que nos convoca esta noche. Ya nuestro invitado está en el estudio, ya vamos a conversar con él, pero antes, precisamente en este contexto en el que Estados Unidos ha incrementado su escalada de agresiones contra Venezuela, el gobierno venezolano hoy solicitó formalmente a través de una misiva una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, hoy presidida por Rusia. La carta del Ejecutivo venezolano, que ya ustedes aprecian en pantalla, fue publicada por el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, mediante sus redes sociales y su canal en Telegram. Y en el texto vamos a destacar algunos elementos importantes porque allí se señala una arremetida pues, militar, en este caso un crimen de agresión contra nuestro país, por cuanto están buscando la excusa para continuar con su agresión sistemática, porque ha sido una escalada. No es solamente militar, sino también financiera, toda la cuestión de las sanciones, ha sido el bloqueo sistemático. Entonces tienes que bombardearlo con los misiles que estás usando para, no sé, para enfrentarte a tu enemigo estratégico, como es los rusos o los chinos. Entonces son cosas que ahí tú ves la debilidad y la decadencia de los Estados Unidos. Profesor, usted ha dicho algo importante y parece pasar desapercibido, que tiene que ver con esa cifra que usted daba de la votación, de ese resultado que hubo en el Senado estadounidense a propósito de estas operaciones en el Caribe por parte de Estados Unidos. Y rápidamente, a vuelo de pájaro, uno ve allí una polarización. ¿Eso había ocurrido antes en Estados Unidos? Sí ha ocurrido ha ocurrido siempre cuando existen, por ejemplo, con el presidente Bush, con Bush hijo, para ser más preciso, en el año 2003, cuando la invasión a Irak, porque la primera fue como la liberación de Kuwait, que fue en el 91, fue la guerra del Golfo que llamaron. Después, en el 2003, cuando se inventaron aquel casus bellis en el Consejo de Seguridad, aquel general que era una persona de color, para no llamarlo negro, Colin Powell, que resultó ser un halcón, resultó ser una persona que mintió al público, a la opinión pública mundial, diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva, que Saddam Hussein tenía en los baños del palacio, que tenía bombas biológicas y que estaba preparando una escalada nuclear contra el mundo e hicieron una guerra. Y bueno, ahí está, agarraron a Saddam Hussein, lo ahorcaron, lo consiguieron en un hueco y no tenía nada, ni siquiera tenía un arma él en sus manos. Y fue salvajemente ejecutado prácticamente, porque no hubo un juicio totalmente amañado, un juicio absolutamente injusto, por decirlo de una manera, y bueno, era ¿para qué? Para adueñarse de los recursos de Irak, que como lo están haciendo hasta hoy en día, pues. Y eso, ellos buscan eso, la teoría del caos, por cuanto esta gente que está en el poder en los Estados Unidos, estos neoconservadores, por decirlo de una manera, son personas que gustan del caos constructivo. O sea, el caos es como que destruir para después construir nuevamente. Es como una teoría del desastre anunciado para después llegar como los reconstructores. Como que mira, yo voy a llevar unas empresas y te voy a volver a hacer los puentes y los hospitales que te derrumbé, más o menos como lo que está pasando ahora con Gaza, fíjese, pero es que nada estamos inventando, nada aquí yo lo estoy sacándomelo del sombrero. Fíjate lo que está pasando en Gaza, la destruyeron y ahora están diciendo que bueno, que la van a reconstruir porque es un negocio. La guerra es un negocio y después la reconstrucción también es otro negocio. Y entendiendo eso que usted acaba de decir, que la guerra es un negocio, por eso es que Estados Unidos a lo largo de su historia como nación
ha propiciado, ha generado este tipo de escenarios en los... Bueno, presentamos un informe del mismo Congreso de Estados Unidos que al menos ellos contabilizaron unas 350 intervenciones militares, nada más por Estados Unidos. Es por eso entonces, ese es el fondo de cada uno de estos, o de estas agresiones que ellos han hecho y genocidio en el caso de Palestina. Fíjese, por ejemplo, hubo un presidente en los Estados Unidos que fue un general, por cierto, Eisenhower, fue un general de la Segunda Guerra Mundial, y él advirtió al mundo y advirtió a los Estados Unidos. Cuando él estaba saliendo, él deja el poder y empieza Kennedy. Fíjese la casualidad. Y él estaba advirtiendo sobre el aparato militar industrial que se estaba adueñando de la democracia norteamericana. O sea, de las grandes corporaciones de la guerra se están adueñando de la democracia norteamericana. Y entonces, bueno, sale Eisenhower, entra Kennedy y Kennedy, por no invadir a Cuba, en el Playa Girón o en la Bahía Cochinos, dependiendo de donde lo veas, fue ejecutado prácticamente por parte de un complot por parte de la CIA, otros dicen que fue un complot de la mafia. Lo cierto es que murió y fue asesinado, magnicidiado, y el presidente anterior estaba advirtiendo sobre eso. Entonces, ahorita yo, en mi opinión, ojo, lo que yo veo es que los Estados Unidos podría entrar en una fase de guerra civil. Por ejemplo, en estos días asesinaron a un activista de derecha, al señor Kirk, y que hasta fue para el entierro del presidente Trump. Y el presidente Trump también fue objeto de un atentado. O sea, que por milésimas de centímetros no lo magnicidian, porque era candidato presidencial, pero hubiese sido un magnicidio. Imagínense cómo hubiese reaccionado esa sociedad hundida en la droga como están los Estados Unidos, o sea, inundada, mejor dicho, por droga, ojo, droga que no viene de Venezuela, droga que viene de Colombia, de Ecuador, y droga que pasa por México, porque no solamente la cocaína, es también las anfetaminas y todas las cuestiones que son medio legales o cuasi legales en los Estados Unidos, que ha idiotizado a la sociedad, que personas que están absolutamente fuera de la educación, personas que creen que la Tierra es plana, personas que creen que en los extraterrestres, cosas, o sea, que uno se da cuenta, más la droga, más una sociedad armada hasta los dientes, porque vemos que hay personas en los Estados Unidos que pueden tener un tanque de guerra perfectamente en su casa, todo un avión casa, puede tener, no sé, en una finca y despegarlo y salir a matar gente. Entonces, imagínate, ese caldo de cultivo que tienen los Estados Unidos, en mi opinión, ojo, no es una cuestión que yo creo, estoy casi convencido de que los Estados Unidos están al borde, inclusive del colapso interno. Y por ello, ellos inventan estos enemigos, pues. Dijo que Rusia, que ya iba a acabar con la guerra en Ucrania. Después, no, voy a ser, mi enemigo ahora es China por la cuestión de la economía. Ahora se está buscando, no, mi enemigo es el narcodictador. 50 millones de dólares, o sea, son cuestiones que la gente tiene que ver que internamente el país tiene un problema de fondo que estamos... Mientras la patria bolivariana avanza con estabilidad y rumbo propio, miren el caos en el corazón del imperio. El gobierno de Donald Trump está paralizado. ¿Por qué? Por una disputa de élites que solo piensan en sus propios bolsillos. Ni demócratas ni republicanos ofrecen soluciones reales. Solo hay obstrucción y extremismo que genera inestabilidad. Su sistema no colapsa por una causa externa, sino por su propia decadencia interna. Este es el rostro de la democracia burguesa que nos quieren imponer. Frente a su parálisis, aquí tenemos un gobierno legítimo que con unidad y conciencia supera el bloqueo imperialista. Este es el camino de la soberanía económica, donde el pueblo decide el presupuesto, no una cúpula en Washington. Su fracaso es nuestra ratificación revolucionaria. Venezolana que sigue apostando a la paz, que sigue garantizándola además, no solamente que apuesta a la paz, sino que la sigue garantizando.
Continuamos acá con el profesor Jesús Millán, analista internacional, con quien hemos venido analizando claramente este tema de las operaciones de falsa bandera de Estados Unidos, hoy específicamente contra Venezuela, pero además todo lo que hay de fondo de cada una de estas acciones que ha venido ejecutando Estados Unidos en esta escalada que ya así ha sido calificada en la misiva que fue enviada por el gobierno bolivariano al Consejo de Seguridad de la ONU solicitando una reunión urgente. Y de allí mirar eso, profesor, porque se da en este contexto y nunca faltan los que subestiman cada una de estas acciones diplomáticas que hace el gobierno venezolano en un contexto donde se ve amenazada la paz de Venezuela. Claro.